Muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Hoy nos acompaña la profesora Sally Horn de la Universidad de Tennessee en Estados Unidos con la conferencia Análisis de sedimentos en lagos para reconstruir los cambios prehistóricos en clima, ambientes y poblaciones humanas. Buenas tardes, Sally. Gracias. Nos comenta Sally que los sedimentos que se acumulan año tras año en lagos y humedales son una fuente clave de información sobre el cambio climático y ambiental en la prehistoria y también sobre cómo los humanos han contribuido y se han visto afectados por estos cambios. Los granos de polen, las partículas de carbono, las diatomeas, los valores de isótopos estables y otros componentes y características de los sedimentos proporcionan evidencia de condiciones en el pasado que complementan y amplían el registro arqueológico. En esta presentación, Sally describirá el proceso de recolección y análisis de núcleos de sedimentos de lagos naturales y humedales y compartirá lo que sus colaboradores y ella han hecho sobre patrones a lo largo de el plazo en la vegetación, el clima y las interacciones entre humanos y medio ambiente a lo largo de miles de milenios en Costa Rica por análisis de sedimentos. Sally, bienvenida y le dejamos a usted la palabra para que nos pueda comentar sobre toda esta actividad que han realizado usted y sus colegas. Bienvenida. Gracias. ¿Debo Adelante. empezar? Sí, por favor. Ok. Está bien, puede verlo. Dame un momentito, Sally, para que también conozcamos un poco de tu récord, de tu currículum. Entonces voy a darle la palabra a Carolina Castillo para Sí, que nos gracias. presente. Sí, Gracias. disculpa. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Y pues bueno, sí, queríamos contarles un poco sobre la amplia trayectoria de nuestra invitada, así que me voy a permitir presentárselas. La señora Horn obtuvo su bachillerato, maestría y doctorado en la Universidad de Berkeley en el área de geografía. Es profesora del Departamento de Geografía en la Universidad de Tennessee, en donde labora desde 1987. Y además ha impartido cursos en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva y en el antiguo Departamento de Botánica. Ha sido también asesora y coasesora de proyectos de tesis es miembro de la Asociación Estadounidense de Geógrafos y tiene una amplia cantidad de informes técnicos y publicaciones en libros y artículos de revistas especializadas. Sus intereses de investigación se encuentran enfocados en las áreas de paleolimnología, vegetación cuaternaria y cambio climático en el neotrópico y el sureste de Estados Unidos, las interacciones prehistóricas entre humanos y humanas y medio ambiente, historia del fuego y ecología del fuego y ecosistemas de páramo, entre otros. Ha recibido premios especializados entre los que señalamos el Premio a la Trayectoria en Cambio Paleoambiental y el Premio al Logro Presidencial, ambos de la Asociación Estadounidense de Geógrafos. También el Premio Canciller a la Excelencia en el Asesoramiento de la Universidad de Tennessee y en varias ocasiones ha sido galardonada por su enseñanza sobresaliente en el posgrado del Departamento de Geografía de la Universidad de Tennessee. Le cedo ahora la palabra a nuestra conferencista. Bienvenida, Sally. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, estamos listos. Muchas gracias por invitarme. Es un gran placer de estar aquí para charlar un poquito sobre análisis de sedimentos en lagos en Costa Rica para los propósitos que han descubierto Vicky. Y como he dicho, me llamo Sally Horn y estoy del Departamento de Geografía y Sostenibilidad en la Universidad de Tennessee. Y quiero decir que el trabajo que voy a discutir, los proyectos, son el trabajo de un montón de profesores y estudiantes en Costa Rica y en los Estados Unidos. Y aquí fotos de algunos de ellos.
plan de mi presentación es el siguiente. Primero voy a discutir métodos de obtener y estudiar perfiles de sedimento. Después, detalles sobre los varios indicadores o proxies, dice en inglés, y su interpretación. Y después, algunos ejemplos. Costa Rica es un país con un montón de lagunas naturales y artificiales y todo muy bonito y para mí de gran interés. Aquí un mapa de lagunas en Costa Rica muestra que hay cientos de lagunas desde el nivel de mar hasta las cimas más altas de su país. Y todas las lagunas muy importante para la biodiversidad en Costa Rica. También muy importante para la gente de hoy día y la economía. Pero hay más, porque las lagunas fueron importantes para la gente en el pasado también, por supuesto, como fuente de recursos. Y típicamente hay evidencia de actividad humana alrededor de las lagunas en Costa Rica, como petroglifos o fragmentos de cerámica y otra evidencia de actividad humana. Y lo que me encanta es que las lagunas no solo han sido importantes a lo largo de la historia, sino que funcionan como fuente de evidencia sobre la historia. Es porque los sedimentos lacustres, que es decir, sedimento de las lagunas, son archivos naturales de información sobre los ambientes y eventos del pasado. De los sedimentos podemos reconstruir o tener datos sobre vegetación, de fuegos, de clima del pasado y muy importante de actividades humanas como la cultivación de maíz. Y para un poco de contexto un poco más grande, quiero decir que para la historia ambiental, los sedimentos, los perfiles de sedimento son una de las fuentes de información más importantes de todo. Hay otras, como por ejemplo anillos de árboles, espeleotemas, pero los sedimentos de lagunas y también de humedales son muy importantes en el estudio de la historia ambiental de las tierras del mundo en el pasado. También podemos estudiar sedimentos marinos, que es muy importante, pero más para el clima, porque normalmente los impactos humanos, cambios en vegetación, mejor estudiar sedimentos terrestres como en lagunas. Y como acabo de decir, también se puede estudiar sedimentos en humedales, como puede ver aquí. Este sitio aquí es la Turbera La Chonta en Costa Rica. Y mis colegas y yo tenemos muchos estudios de lagunas en la zona que nosotros nos decimos. Puede ver si tengo esa aquí. Puedo usar un laser pointer que nosotros se llama, para nosotros es el Circumcaribe, que incluye Costa Rica. También proyectos en otras partes de América del Sur y América del Norte, pero para mí muy importante los estudios en Costa Rica y hoy solo voy a discutir cosas sobre su país. Ok, primero los métodos. Tenemos que tener una plataforma flotante para sacar núcleos de sedimento. Puede ver aquí en una laguna muy pequeña que se llama Laguna Santa Elena. Y para hacer la plataforma, yo prefiero un sistema que no cuesta mucho de neumáticos, como puede ver aquí, después madera y cuerda, y vamos a ponerlo en el medio de la laguna o a veces más a una orilla u otra, y vamos a ponerlo fijado en una ubicación con anclas, tal vez bloque de cemento, tal vez un saco de café con piedras para que no mueve.
Y vamos a usar otro tipo de bote pequeñita de plástico, como ve aquí con el estudiante, para ir de la plataforma a la orilla de la laguna, para tener almuerzo, usar los servicios, si hay cosa en el carro que se me olvidó de poner en el bote la primera vez. Porque esa plataforma tal vez va a tener que estar en la laguna por 3 días para sacar toda la evidencia que queremos sacar. El proceso de obtener núcleos de sedimento normalmente es más o menos dos acciones. Uno es de empujar y a veces solo empujar o a veces con un martillo aquí para que entre un tubo en los sedimentos. El otro parte, vamos a ver, es de jalar para que podamos tenerlo en la plataforma. Y a veces tiene que usar un aparato, eso es dice en inglés un winch, que me prestó un hombre en una tienda de reparar autos, ¿no? Para reparación de motores, pero sirve bien cuando los sedimentos están un poco pegados. Los sedimentos entran en un tubo, aquí es un tubo de aluminio, y cuando está lleno con 1 metro de sedimento, en esa foto yo estoy listo para taparlo y los tubos van con nosotros al laboratorio. El sistema es que hay un pistón y es posible de empezar a la superficie de sedimento, de obtener un núcleo de 1 metro y después de 1 a 2 metros, 2 a 3 metros, 3 a 4 metros, hasta que el punto que estamos en el fondo de sedimentos o al momento en que los asistentes dicen, no, sale, yo no voy a trabajar más, estoy demasiado, no sé, cansado, tengo hambre, no voy a hacerlo más. Normalmente eso no ocurre, vamos a llegar al fondo de sedimentos. En el laboratorio vamos a abrir los tubos, describir los sedimentos, tomar fotos, usar colores de Munsell, tomar notas sobre textura de sedimentos, si hay mucha arena, si hay evidencia de explosión de un volcán, ese tipo de cosas, y obtener fechas de radiocarbono. Y después estudiar cosas en el sedimento como granos de polen, diatomeas, insectos que se llaman chironomids en inglés, en español muy difícil, chironómidos creo que es difícil para mí de decir. Ok, voy a llamar atención a granos de polen, que son muy importantes en estudios en Costa Rica y varias partes del mundo. Los granos de polen aquí de color amarillo están producidos en las flores de plantas con flores, los angiosperms, y también se produce gymnosperms como el pino aquí. Y los granos de polen pueden ser depositados en la superficie de las lagunas o también en un carro. Ese es un carro en el parqueo de la Universidad de Costa Rica. Y también los helechos, como se puede ver aquí, producen esporas, microesporas de helechos. También se puede depositar en sedimentos lacustres. Y los diferentes tipos de polen tienen diferente forma, tal vez con diferente número de huecos, tal vez con espinas y otras características que le permiten identificarlos. Por ejemplo, podemos decir que ese es un grano de pino, muy similar, pero no exactamente el mismo, un grano de Podocarpus de Costa Rica. Aquí una espora de un helecho, aquí compuesta con espinas, un grupo de gramíneas aquí, zacate, y un gramínea muy importante, eso es un grano de polen de maíz de Costa Rica. Ese grano creo que tiene 1200 años, algo como este. Muchas veces
con los granos de polen en los vidrios que examinamos con un microscopio, podemos ver evidencia de fuegos. Aquí se puede ver pedacitos de carbón microscópico, dice en inglés charcoal, microscopic charcoal, aquí con un grano de polen de maíz. Esos pedacitos de carbón microscópico, porque son pequeñas, pueden ser depositados a una distancia del fuego o de un fuego que está un incendio que quema la pura orilla de la laguna. Es decir, que el fuente de los pedacitos puede ser local o regional. También en los sedimentos vamos a tener como en un sitio arqueológico fragmentos más grandes de carbón que se llama en inglés macroscopic charcoal y estos indican incendios locales porque los pedacitos están demasiado grandes para ser depositados a gran distancia del fuego. Otra cosa que estudiamos mucho son los isótopos de carbono estables. Y ustedes pueden leer más rápido que yo puedo hablar, especialmente en español, pero la idea es que los isótopos de carbono estable indiquen el tipo de fotosíntesis de las plantas. Y eso es un señal que están los tejidos de las plantas y que entran los sedimentos. Y lo importante es un valor que se llama delta 13C, que indica el tipo de fotosíntesis y esa indica el tipo de planta. Por ejemplo, en los bosques tropicales de Costa Rica, casi siempre todas las plantas utilizan la vía de fotosíntesis tipo C3 y los valores de delta 13C está entre negativo 20 por mil y negativo 35 por mil. Pero el maíz, las malas hierbas agrícolas y otras plantas que utilizan la vía fotosintética C4 tienen valores de delta 13C entre negativo 10 por mil y negativo 14. Es decir, que los valores son más positivos o menos negativos. Y podemos tener un modelo que parece servir bien en las lagunas pequeñas de Costa Rica, que es cuando no hay cultivación, todo bosque, toda vegetación de C13 alrededor de la laguna, los valores de delta 13C van a ser más negativos. Cuando hay un poco zonas de cultivación de maíz o con malas hierbas de tipo C4, vamos a tener valores de delta 13C un poco más positivo. Y vamos a tener los valores de delta 13C lo más positivo en los sedimentos de la laguna cuando hay grandes áreas de cultivación. Y es no solo de cultivar plantas de tipo C4 es que la perturbación de tener mucha gente y mucha actividad agrícola es una cosa que da oportunidades a muchas malas hierbas que usan ese tipo de fotosíntesis de tipo C4. Muy útil en Costa Rica, pensamos nosotros. Otro análisis con isótopos estables es Compound Specific Hydrogen Isotope Analysis, los isótopos de hidrógeno. ¿Y cómo es esto? Es una cosa de estudiar ceras foliares, es decir, la cera que está en las hojas de plantas. Y eso es importante porque con los datos de Compound Specific Hydrogen Isotope Analysis podemos interpretar hidrología del pasado, por ejemplo, si hubo un sequía o no. Otra cosa que analizamos son restos de organismos en los sedimentos, por ejemplo, diatomeas y los chironomids.
Las diatomeas son algas unicelulares que producen paredes de sílica, de vidrio, muy distintas. Y esos organismos son muy sensibles a la química del agua y la temperatura y a veces a contaminación de actividad humana. Si puede estudiar las diatomeas por saber cosas como los diatomeas en el mundo moderno, podemos interpretar el señal de diatomeas en los sedimentos que tal vez tiene edad de 5,000 años. Y con gran placer, yo voy a decir a ustedes que hace 2 años, Kurt Haberian y yo publicamos sobre una nueva especie de diatomea que descubrimos en Costa Rica. Y eso para mí tal vez es la cosa tan lindo de todos mis estudios por una razón especial. La razón es que fue posible para nosotros de nombrar la diatomea nuevo hasta el profesor Gerardo Umaña Villalobos de la Universidad de Costa Rica. Es un tipo, el género es Alacosera, pero es nueva especie Alacosera humanae o sigue Gerardo Umaña, humanae por Umaña, para honrar a él. Y ese diatomea nuevo existe en los sedimentos de los lagos glaciales de Chiripó. Esa es una foto de Gerardo Umaña en Chiripó. Es un selfie que me dio él. Y también esa diatomea que es nuevo para la ciencia existe en los sedimentos de la última glaciación en la turbera La Chonta. Ok, los chironómidos o chironomids. En inglés dice non-biting midges. Son como mosquitos que no pican. Y ellos tienen un ciclo de vida muy interesante. Lo importante aquí, la etapa larvaria. Aquí, la etapa larvaria de chironomids. Lo importante es la cabeza. Las cabezas de la etapa larvaria se preservan en el sedimento. Aquí hay uno, aquí hay otro. Y son distintos. Es posible identificar varios tipos de cabezas de la etapa larvaria de esos chironomids. Y solo van a completarán su ciclo de vida si las condiciones ambientales en la laguna son adecuadas. Y varios tipos de chironomids tienen relación con temperatura del agua, acidez, cantidad de nutrientes, presencia de contaminación o trace metals, metales traza. Por eso, por estudiar los chironomids, podemos aprender más sobre condiciones al tiempo de ser depositado esta parte del núcleo, del perfil de sedimento. Ok, ¿listos para los ejemplos? Espero que sí. Voy a empezar con estudios de humedales en la Estación Biológica La Selva, en el vertiente atlántico central de Costa Rica. Qué rica el bosque en esa zona, es muy diversa, muy bonita, con un montón de plantas y también animales muy interesantes como este aquí. Y hay un humedal, que es el humedal de Cantarrana, qué bonita, ¿no? El nombre en la estación. Y hemos sacado un núcleo para saber cosas como la historia de esa estación biológica donde hay mucho trabajo por costarricenses y gente que viene de toda parte del mundo de estudiar el bosque lluvia de esa zona. Y aquí un diagrama de porcentaje de polen. Ese tipo de diagrama muestra los diferentes tipos, como aquí Pentacletra, aquí Alcornia, aquí Ficus, y el porcentaje de todo el polen.
puede ver que hay algunos como este que es alta, 9%, 90, disculpe, por ciento de polen, 10%, 20%, otra vez 80, 90% de todo el polen en un nivel del núcleo. Y aquí la profundidad de más o menos 6 metros de sedimento y los fechamientos de radiocarbón, eso cubre más o menos 3,000 años. Y ese tipo que cambia mucho es polen de guarrumo, que es cecropia. Y como ustedes saben, guarrumo es un tipo de árbol que crece en zonas de perturbaciones. Es posible que, tal vez evidencia de perturbaciones humanas. Vamos a ver. Es posible, pero cecropia también crece en zonas de perturbaciones naturales y hay bastante de ellos en ese bosque de la selva. Por ejemplo, guarrumo o cecropia puede crecer en zonas de donde cae un árbol o cuando hay perturbaciones por el movimiento de ríos, ¿no? Por eso el polen de cecropia, solo el polen de cecropia no es suficiente, pero ¿qué más hay en los sedimentos? Aquí puede ver que hay carbón macroscópico y carbón microscópico. Parece que había fuegos en el bosque tropical por tal vez 3,000 años. Eso es interesante. ¿Qué más? ¿Qué más evidencia? Aquí es una zona en que tiene granos de polen de maíz, que indica cultivación de maíz muy cerca de la humedal de Cantarrana. Y la zona en tiempo de maíz es de más o menos 1,070 años antes del presente hasta 310 años hasta del presente, que en inglés dice before present o BP. También recuerda que hay una abundancia de carbón más debajo, antes del tiempo de maíz. Tal vez esa indica fuegos por cultivación de otra planta, no maíz, pero otra, o tal vez en otra zona de la estación biológica, la selva. Aquí la humedal machita y de ese sitio, aquí es Cantarrana, aquí es el otro, todo en el parte de suelos muy buenos, suelos aluviales al lado de los ríos grandes y tiene maíz y carbón desde 2,700 años antes del presente. El cal indica fechas calibradas y también hay evidencia de agricultura en isótopos estables de carbón. ¿Cómo se relaciona con fases arqueológicas? Aquí es una foto de Felipe Sol como estudiante hace muchos años y Felipe estaba estudiando arqueología en la estación biológica antes de Felipe Quintanilla y Virginia Quintanilla estaba estudiando la misma. Y según los datos arqueológicos, la mayoría de los artefactos que Felipe estudiaba fue de fase o periodo de la selva y el bosque. Pero, ¿qué podemos decir con carbón y granos de polen de maíz? Podemos decir que sí había gente durante la montaña porque había evidencia del cultivo de maíz y sí también hay gente durante la fase de la cabaña porque hay evidencia de maíz y también carbón en las dos fases. Y eso demuestra que los estudios de sedimento pueden complementar y extender los resultados arqueológicos. Voy a dar unos pocos ejemplos más de agricultura precolombina, el clima y la conquista en Costa Rica. Vamos a explorar 2 lagunas en la región arqueológica de Dequí, Zoncho y Los Mangos. Aquí estoy en Laguna Zoncho
que es una laguna pequeña, no muy profunda, en las tierras intermedias en Costa Rica y formó más o menos 3,000 años en el pasado por algún tipo de deslizamiento, tal vez con la ayuda de muchas fallas en la zona. Hay un cartel de madera que dice que también se llama Laguna Julia y que fue descubierto en agosto de 1952. ¿Pero por quién? Esa es la fecha de descubrimiento de la laguna por los italianos que llegaron a San Vito. Los indios de la zona, la gente precolombina, tiene conocimiento de Laguna Soncho por muchos más años, porque hay mucha evidencia de esto en los sedimentos. Aquí también tenemos un perfil que cubre más o menos 3,000 años, como en la selva, en la Cantarrana. Y aquí en la zona polínico, la diagrama polínico está en grupos, verdes, árboles, unos pocos arbustos, pero la mayoría árboles, aquí en amarillo, las gramíneas, las compuestas aquí maíz, aquí esporas de helechos y esto aquí es carbón de fuegos. Como podemos ver, hay una gran parte de núcleo con menos polen de árboles, mucho más polen de hierbas y con maíz también y mucho carbón, que seguramente es un tiempo de agricultura prehispánica. ¿Y qué pasó? Aquí, más o menos 500 años en el pasado, mucho más árboles, menos hierbas, no más maíz y gran disminución en carbón que parece indicar la conquista y la decimación de la gente precolombina de la zona y después la regeneración del bosque. Pero una cosa interesante, voy a decir, antes yo estaba siempre diciendo con la evidencia de maíz, lo más antiguo en la de Quis es eso, de Soncho, pero ahora no, porque tengo evidencia un poco más viejo, antiguo, que voy a decir después. Ok, al hacer el estudio de isótopos de carbono estable, eso es tipo 13C, 13,4. Eso es muy interesante. En la zona aquí tiene mucha evidencia de plantas de tipo C4, como el modelo de tener más. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué es que hay este cambio de mucho C4 a C3? Pero no en ese punto aquí, pero antes. Eso para nosotros fue, mira, tenemos que hacer más porque eso es un poco, no sé, ¿por qué es esto? Ese cambio aquí debemos estar más o menos aquí. Eso indica un cambio en agricultura o algo antes de la conquista. Por eso sacamos nosotros más núcleos de la laguna, aquí yo en el plástico y mis compañeros en la plataforma. Esa es la etapa de jalar, ¿no? Para obtener los núcleos. Y aquí mucha evidencia del delta 13C, de varios núcleos de Laguna Soncho, aquí la conquista, y puede ver si lo que interesa es el cambio más C4, más C3, puede ver que no ocurre al momento de conquista, parece que ocurre antes. Muy interesante que eso indica un cambio en la gente que está viviendo cerca de la laguna, tal vez una reducción en población antes de la conquista. ¿Qué podemos aprender de ceras foliares, los leaf waxes? Eso es un poco difícil de explicar. Voy a hacerlo rápido. Ok, la mayoría de la lluvia tiene agua de tipo 1H2O, que es más ligero, pero un poco moléculas de tipo que pesa más, que es el 2H2O.
Porque tenemos un factor que dice efecto de la cantidad. Cuando es más lluviosa, tenemos más de tipo ligero, de 1H2O. La evaporación y transpiración vegetal cambia también las cosas y esas moléculas de agua más ligeras, eso tipo aquí, tipo 1, evaporan primero. Y eso también afecta, lo importante es qué tipo de agua existe para las plantas. Y la cosa importante es cuando el ambiente es más seco, los valores del isótopo estable de hidrógeno en las ceras foliares, los valores son más altos. Y eso es el proxy aquí que se llama delta D. El delta D es el isótopo de hidrógeno. Y cuando los valores son más altos, indican que es más seco o estaba más seco al tiempo. Y las plantas, aquí las hojas, tienen hidrógeno que tiene la señal de delta D de la paleoprecipitación al momento de formar la hoja. Y al entrar los sedimentos, los químicos en las ceras foliares, los químicos también tienen la señal del delta D. A causa de que podemos ver cuál es la señal de delta D en los sedimentos. Y tenemos datos muy lindos de la Laguna Soncho. Y puede ver que hay evidencia en el medio del tiempo con mucho gramíneas, maíz también, y menos árboles, la misma color de verde aquí para árboles de Soncho. Hay evidencia de una sequía en más o menos 1200 años antes del presente, que es el tiempo que en la zona de Maya se llama Terminal Classic Drought. También parece que hay valores, aquí son los valores más positivos en el tiempo que se llama pequeña edad glacial o pequeña edad de hielo, más o menos 400 años en el pasado. Esos son sedimentos de Laguna Soncho. También hemos estudiado los Chironomidae de Soncho. Recuerda las cabezas, importante. Dos cosas. Hay cambios en los tipos que crecen que parece indicar que más o menos 4,000 años en el pasado estaba un poco más frío. Es decir, frío según los chironomids y seco según las ceras foliares. Frío y seco durante la etapa glacial pequeño, Little Ice Age. Y entre 1200 y 800 años, hay evidencia que el nivel de la laguna fue muy, muy bajo, porque casi no hay ningún chironomid y debe estar. Por eso la evidencia de bajo nivel de agua es muy similar a la evidencia de sequía, porque el nivel de agua en una laguna, por supuesto, baja durante una sequía. Y también hemos estudiado diatomeas y parece que tal vez los diatomeas también indica algo sobre profundidad, también acidez, que tiene relación
con los cambios en clima que ocurre a la misma vez que la gente estaba cultivando y cambiando el ambiente. Es decir, tenemos evidencia en los sedimentos de cambios climáticos que tal vez influenciaron la gente y también de actividades humanas. Vamos a ir muy rápido a otra laguna, Laguna Los Mangos, solo para comparar. Esa laguna es bien pequeña, no tiene mucha profundidad, menos que 1 metro, y están en las tierras bajas, en el sur Pacífico de Costa Rica. Aquí es un tipo de diagrama que hacen frecuentemente que se llama un diagrama de profundidad-edad. Aquí profundidad, no profundidad de la laguna, profundidad de núcleo de sedimentos. 1 metro hasta casi 8 metros, 800 centímetros de sedimento. Y aquí la edad presente hasta más que 4,000 años en el pasado. Y esas aquí, las fechas de radiocarbón. Pero, ¿qué es esto aquí? Esto indica que hay una parte del tiempo, más o menos aquí, en que no tenemos sedimentos. Son perdidos. ¿Qué es eso? Es evidencia de sequía en Laguna Los Mangos. El nivel del lago bajó y sedimento no fue depositado. Y el tiempo, otra vez, más o menos 1200 a tal vez 800 años antes del pasado, el tiempo que en la zona de los Maya dicen Terminal Classic Drought. ¿Qué más tenemos en los sedimentos de Laguna Los Mangos? Aquí algunas fotos de los sedimentos. Aquí un grano de polen de maíz, plantas de maíz. Y eso es el núcleo que tiene al momento la evidencia botánica del maíz, lo más antiguo en la de aquí. Eso tiene edad de aproximadamente 3,360 años antes del presente. Aquí el diagrama polínico. Y eso indica que hay granos de maíz. Eso aquí, el cambio en el señal de delta 13C indica más plantas tipo bosque tropical. Después más plantas tipo agricultura, aquí con granos de polen de maíz en los sedimentos. También de los mangos tenemos evidencia de Compound Specific Hydrogen Isotope Analysis de los químicos en las ceras foliares. No hay evidencia de sequía en ese tiempo entre 1200, más o menos 800 años, porque no hay sedimento. Es el parte del perfil sin sedimento, porque fue seco. Sí, es una sequía. Pero otro tiempo de sequía, mismo con el Zoncho, más o menos 400 años en el pasado. Y también sequía en ese punto entre más o menos 1800, 2000 años antes del pasado y 2600 años antes del pasado. Eso aquí es para un o para, no, eso no es un Z-score, es el promedio, y los valores aquí más altas indican tiempo seco, aquí tiempos con con más lluvia, más lluviosa. Y con esto yo voy a decir gracias y decir otra vez que mucha gente contribuyó mucho a nuestros estudios. También he tenido mucho apoyo de la Universidad de Costa Rica, de otras universidades en los Estados Unidos y lo mío, que es la Universidad de Tennessee, the National Science Foundation, National Geographic Society, Association of American Geographers, Geological Society of America y otras fuentes de fondos para la investigación. Y como siempre, quiero decir que agradezco mucho al gobierno de Costa Rica y a los dueños de tierra por permitirme hacer las investigaciones.
Y con esto, si ustedes tienen preguntas, soy muy, soy muy bueno de tratar de tener sus preguntas. Disculpe, se me olvidó la expresión en español. Listo para De, preguntas yo. de contestar las De preguntas. contestarlos. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Sally, muy amable por su presentación. Realmente un trabajo que tiene una larga trayectoria, principalmente en las lagunas de Costa Rica, y realmente es un dato que para nosotros, desde la parte de arqueología, es muy importante. Y ahora que usted mencionaba esto de la época de las sequías y todo lo que era este cambio que se va dando a lo largo del tiempo, creo que también es un dato muy importante para ver este cambio climático que estamos sufriendo en la actualidad también y que se ha generado con estas interrogantes que se ven desde la palinología y de las lagunas que has analizado. Si hay alguien que tenga preguntas, le voy a dar pase a Carolina, a ver si alguien tiene alguna consulta. Carolina Pérez está por acá, que nos va a ver si alguna persona está por ahí conectada. Gracias. Gracias a usted. Hola, muy buenas tardes. Tenemos la sección de preguntas. Si alguna persona quiere hacer algún comentario, una pregunta, lo puede hacer por el chat o puede abrir el micrófono. Quedan las dos opciones abiertas. Ahorita no tenemos ningún comentario, Vicky. Igual pueden levantar la mano si gustan hacer algún comentario a Sally. Hay que aprovechar la oportunidad de que Sally está con nosotros, ¿verdad? Ella tiene una gran trayectoria y ha estado siempre a la par con los profesores de arqueología. Si tienen alguna consulta o inclusive algún comentario, lo pueden hacer ahora. Y si no, Sally, te haremos llegar, si hay alguna consulta, te lo haremos llegar a tu correo electrónico. Sí, Vamos. sí, sí. Mi correo electrónico es shornautik.edu. Yo puedo escribirlo. Ajá. Sí, Y si o Carolina lo ustedes, pone luego, no hay problema. Ya acá ok. lo puse en el chat, el correo de Perfecto, Sally. perfecto, De hecho, perfecto. Rosemary nos dice muchas gracias, muy interesante. Y acá sí ya lo puse el correo en nuestro chat, Vicky. Perfecto, Sí, perfecto. muy bien. Sí, eso es. Si ustedes tienen interés, yo puedo enviar publicaciones. Yo tengo varias en forma digital y en realidad para mí es un placer si ustedes pueden usarlos y siempre gente tiene más ideas para mí y muchas veces gente me dice, mira, yo conozco una laguna, Sí, tal vez le interesa, sí, y eso aprecio mucho. claro. No, perfecto, puede enviárnoslo y nosotros lo ponemos, lo subimos bueno, ahí Carolina es la encargada de ver cómo lo podemos canalizar en la página web del museo y que la gente lo pueda consultar. Y si tienen más bien esas ideas novedosas, lo podemos hacer llegar a usted, a su correo electrónico. Perfecto. Muchas Gracias. gracias, Sally. Realmente siempre muy interesante y que usted tenga siempre esa anuencia a colaborar con el Museo del Jade y con Costa Rica, porque usted es una realmente casi costarricense, ya se Tal vez un puede poco decir, de ¿verdad? tica, un poco de tica. Muy bien, bueno, bienvenidos y muchas gracias a todos los que estaban Perdón, Vicky. conectados, ¿verdad? Sí, dígame, Nada más acá Carolina. unos comentarios, Sally. Felicitarla, mil gracias. Muchas gracias, muy interesante el tema. Y muchas gracias, muy interesante el tema abordado. Perfecto. Un placer. Gracias a todos ustedes y tal vez nos va a ver en Costa Rica en unos días. Muy bien, bueno, Bueno, invitada al Museo del Jade y aquí perfecto. a la Creo que parte de, estaba hace muchos años en el Museo de Jade, pero tal vez, no sé, 15 años en el pasado. sí, ahora va a Es tiempo encontrar para visitar otra vez, novedades, claro, seguro. Sí, sí, sí. Ok, claro. muchas gracias, Vicky. Un placer. Y Carolina y todo. Si tiene preguntas, me escribo. Ok.
Gracias. muy bien, Sally. Muchas gracias Ok. y bienvenidas y viene acá a Costa Rica. Perfecto. Y mi primera vez con Microsoft Teams, casi sin problema. Excelente, excelente. Creo que todo el mundo va aprendiendo en estas plataformas ahora, en los medios digitales. Ha sido fantástico. Sí, en realidad es ¿cómo se llama en inglés? Silver lining del pandémico. Es que yo he Bueno, tenido la oportunidad de participar en más conferencias solo de claro. mi sala de comedor, ¿no? Y muy Sí, sí. sin sin necesitar un boleto de avión, y eso es muy lindo. Sí, es Bueno, una manera de compartir que me gusta. muy Ok, bien, chao, muy bien. muchas Bueno, gracias. cuando venga a Costa Rica también podemos hacer una presencial para que vengan los compañeros del Perfecto, instituto. Bueno, hasta perfecto. luego. Buenas Ok, tardes, Sally, y a todos los compañeros. Muchas bueno, gracias. Hasta luego a todos. gracias. Buena tarde.